Hola y buenas noches, sombras. Soy Malvado, y esto es Hilo de Sombras Eternas, donde la oscuridad cobra vida. Antes de empezar, hazme un favor. Dale a me gusta, suscríbete y dime desde dónde nos ves. Créeme, querrás saber que no estás solo en la oscuridad. Ahora, prepárate. Esta historia es fresca, es real, y te va a perseguir. Sucedió cuando mi abuela tenía unos 30 años. Alrededor de 1975 y vivía en una casa cerca de una plaza en Talca, Chile. Era un lugar antiguo, tranquilo, situado en una zona de la ciudad donde la gente se conocía por su nombre. Nuestra casa tenía un gran balcón en el segundo piso que daba a la plaza, perfecto para tomar el sol. Un día estaba allí, descansando, cuando vio algo que se le quedó grabado para siempre. Dos mujeres, de unos 30 años, caminaban hacia un banco de la plaza. Una llevaba de la mano a un niño de unos 4 años con los ojos vendados. La otra miraba a su alrededor, con los ojos desorbitados, comprobando todos los ángulos. Mi abuela se quedó inmóvil, mirando. El que llevaba al niño se arrodilló y pareció susurrarle algo. Él se quedó allí, con el paño sobre los ojos, inmóvil como una piedra. Entonces las dos mujeres se dieron la vuelta y se marcharon sin mirar atrás. Ella esperó, mirando desde el balcón, esperando que dieran la vuelta. Los minutos pasaron. 5, 10 y no hubo señales. El chico no se movió. No pudo seguir allí sentada. Bajó las escaleras y cruzó rápidamente a la plaza. Llegó hasta él, un chiquillo callado, perdido. No podía hablar, no decía una palabra. Ella era cálida, feroz, tenía 3 hijos, así que se puso en modo escudo, junto a él. Pasó una hora y nadie vino. Quería cogerlo y llevárselo a casa, pero su mente daba vueltas. ¿Y si era de alguien? ¿Robado? ¿Perdido? Sus padres estaban cazando. Desolada, llamó a la policía local y se lo entregó. Nunca oí lo que pasó después. ¿Encontraron a sus padres? ¿Estaba bien? Nada. Le bloqueé rápidamente. Un año después, en marzo de 2021, volví a desbloquearlo. Me envió un mensaje rápido. Cuidado, estoy en tu país. Escribía descuidado, borracho, presumiendo de chicas más guapas con las que estaba. Esperaba que no fueran críos como yo y le bloqueé de nuevo. Escuché más tarde, después de ese primer bloqueo, que había pasado a una chica en un pueblo cercano. Espero que ese sea el final de su rastro. Esto ocurrió en noviembre de 2022, digamos, el 18 de noviembre, y casi me cuesta todo. Vivía en Antofagasta, Chile, obsesionado con la música. Hacerla, escucharla, tocarla. Siempre fue mi mejor trabajo mientras crecía. Algunas noches iba pa' un local a ver actuaciones en directo y a veces me emborrachaba. Alcohol y hierba, legales aquí. Un tipo pasaba vendiendo al hijo, normalmente limpio junto a la barra, todo legal. Me lo tomaba con calma, hasta aquel viernes. El trabajo era un asco. Mi jefa era una gilipollas, descargando su mal día sobre nosotros, especialmente sobre mí. ¿Se despertó amargada? ¿El marido la abandonó? Un ambiente raro. Necesitaba salir, así que me dirigí al bar para levantar mi estado de ánimo. Llegué a eso de las 9 de la noche, saludé a los cantineros, que siempre me hacían sentir como en casa. Les dije que había tenido una mala racha y que necesitaba una copa para recuperarme. Me prepararon un cóctel, me lo bebí en 10 minutos y pedí otro. El segundo llegó con una mirada extraña de la camarera, pero me lo sirvió. Me lo tragué también, fui al baño y vi al tipo de la hierba en su puesto. Cannabis y comestibles. Sin pensar, compré algunos comestibles, rompí el paquete y, no preguntes por qué, me metí 3 en la boca. Al principio no sentí nada, pero 15 minutos más tarde me golpeó de lleno. Las orejas amortiguadas como bajo el agua, los colores arremolinándose salvajemente. Bailé como un loco, todo el mundo me miraba como si hubiera venido de Marte. Seguí así hasta que un camarero me sacó de allí y me dijo que me fuera 7 veces antes de que tropezara. Al tropezar, me desvié hacia un callejón cercano al local. 4 tipos se me acercaron. Estaba aturdido y balbuceé un «hola». Me preguntaron si estaba bien. Me reí y dije, todo bien, sonando destrozado. Se rieron, no conmigo, sino de mí. Continuaron hasta que uno me golpeó en la cara y me dejó medio despierto, todavía atontado.
Otro puño voló. Levanté las manos débiles, les rogué que aflojaran. No hubo suerte. Me derribaron de un golpe, pisando fuerte con las botas. Me quedé inconsciente, no sé cuánto tiempo. Volví en mí en un baño, con 2 tipos a mi lado. Me preguntaron dónde estaba, qué había pasado y me dijeron: «Estás bien, cálmate». Tardé un rato en darme cuenta de que me habían detenido. Supliqué que me dejaran ir. Me dijeron que no, que me quedaría hasta que no me necesitaron. El terror golpeó, vomité fuerte, salpiqué mis zapatos. Me abofeteó, me arrastró a algún sitio. Empecé a pelear. Les di a los 2 en la ingle, me solté y salí corriendo por la puerta. Corrí 3 cuadras, revisé mis bolsillos, teléfono, billetera, llaves, todo estaba ahí. A las 4:30 de la mañana, parada de autobús cerca, me fui a casa. No fui a ver a la policía, ya que si me chivaba tenía que admitir que había consumido drogas y me arriesgaba a tener problemas con el tipo de la hierba. El lunes, en el trabajo, la gente se quedó boquiabierta al verme el careto magullado. Dijeron que me había asaltado un grupo y omitieron la parte de los 3 comestibles. No he vuelto a ese bar desde entonces. Estoy seguro de que me han expulsado. Suerte que salí vivo para contarlo. He estado trabajando en una tienda de armas de fuego en Arica, Chile, durante unos 15 años, desde 2010. No es el sueño que tenía de niño, pero ahora estoy bien con eso. Este extraño momento ocurrió en junio de 2016. Un día estaba de turno cuando sonó el teléfono. Lo cogí, dije el nombre de la tienda y el mío, lo normal. El tipo de la línea dice: «He oído que venden material de caza», como si estuviera de compras. Hasta aquí todo normal. La gente llama para eso todo el tiempo. Luego dice que necesita pinzas térmicas. Me quedé perplejo, nunca había oído hablar de ellos. Raro, pero pregunto: «¿Quién es?» «Comandante Shepard», ladra, y luego repite: «Necesito pinzas térmicas». No tenemos de eso. Sonaba falso, como si me estuviera tomando el pelo. Pensé que era un bromista haciéndome perder el tiempo, así que corté la llamada, rezando para que hubiera terminado. Llamé a mi compañero Diego, policía, justo después y le conté lo del payaso del comandante Shepard. Lo que me dijo después me dejó pasmado. Diego dice que este tipo ha estado llamando a aldarmerías por todo Arica con la misma frase: «cargadores térmicos». Claramente un loco con demasiado tiempo, sin rango real. Le di las gracias a Diego y colgué. 5 minutos después vuelve a sonar el teléfono. Descuelgo. La misma voz, cabreada. «¿Por qué demonios fue eso?». Le respondí: «Lo tengo localizado. Hablé con un compañero policía. El acoso es tiempo de cárcel». Me responde que no le importa la seguridad. Así que vuelvo a cortar la llamada. Se acabó el ruido. Pensé que eso lo mataría. No, en 5 minutos suena. Antes de que pueda hablar me dice: «¿Tal vez podamos arreglar esto?». Ya lo había rastreado, denunciado. Le dije que siguiera ladrando. Entonces se volvió loco, gritando que «me cortaría los huevos y los vendería». Un puñetazo. Me enfurezco, le digo que está rastreado, que el teléfono está sonando, demostrándolo. Ruge sobre un bis en esta línea. Le advierto que una llamada más y presentaré cargos y lo cierro de golpe. No volvió a llamar. Pero esa voz, esas amenazas, siguen resonando en mi cabeza. ¿Cuál era su trato? Espero que se haya ido para siempre. Hace 15 años, en octubre de 2010, me ocurrió algo tan desgarrador que casi me destroza para siempre. Estaba en mi primer año en una universidad de Valparaíso, Chile, y me encantaba el caos. Salía de fiesta todos los fines de semana, a veces me emborrachaba, pero siempre lo pasaba en grande. Hasta que una noche cambió todo. Me invitaron a la fiesta de una hermandad, Kappa Delta Phi, la llamaban. Se decía que tenían la peor reputación del campus, pero a mí no me importaba, lo mío era la fiesta, así que fui en contra de mi instinto. Llegué a las 19:30, el 15 de octubre de 2010, y ya había mucha gente y mucha energía. Entré, vi algunas caras conocidas e intercambié saludos. Entonces vi a Sofía, a la que conocía de otras salidas nocturnas y de mi clase de literatura. Nos abrazamos y nos pusimos al día. Me dijo que había ido al baño, unos 5 minutos. Cuando volvió,
Me di cuenta de que se le había caído una cartera detrás de mí. Me giré y era suya. ¿Puedes cogerla?, me preguntó. Le dije que sí, me levanté de mi sitio a medio metro del sofá, di un par de pasos, la cogí y se la di. Me dio las gracias y volvió a sentarse. Estuvimos charlando 20 minutos más, yo bebiendo cerveza a sorbos, y de repente la vista se nubló y me desmayé en cuestión de segundos. Me desperté a la mañana siguiente, con los vaqueros y la ropa interior bajados, la entrepierna desnuda. Mojado, apestando, el pánico me golpeó. Sabía que había pasado lo peor. Llamé a un taxi y corrí al hospital. En recepción pedí un médico y me dijeron que esperara. Finalmente me atendió uno y me examinaron. Los resultados fueron una pesadilla. Me habían pinchado, me habían agredido. El médico localizó a Sofía. Tuve arcadas, vomité en una papelera allí mismo. Entendí que había tirado la cartera a propósito, que me había echado algo en la bebida cuando me agaché y que me había sacado para hacerlo. El asco me ahogó. Llamé a mis padres. Se lo conté todo y se quedaron sin palabras, sin consejos, atónitos. Días después hice 2 llamadas. Dejé la uni. No podía soportarlo después de aquello y presenté cargos contra Sofía. El juicio llegó 2 semanas después, el 29 de octubre de 2010. Testifiqué y la condené. Le cayeron 8 años, nunca volvió a estudiar y desde entonces tiene un trabajo normal de oficina. Esa noche sigue siendo una cicatriz que no me puedo quitar. Esto sucedió cuando estudiaba en una universidad de Concepción, Chile, en 2022. Acababa de graduarme la primavera pasada, mayo de 2024, con un título en artes teatrales, después de quedarme un año más por problemas de créditos. De 2021 a 2024, trabajé como asistente de dormitorio para mantenerme ocupada. A veces me encantaba. Planificar eventos era una ventaja y charlaba con la gente de los pisos. Llegó la primavera de 2022 y me mudé un día antes, el 5 de enero de 2022, porque me lo pidieron. Al día siguiente todo era un caos, los novatos acarreando cosas, yo corriendo de un lado para otro para ayudar, apenas sentado hasta las 3 de la tarde. Fue entonces cuando este chico, Mateo, se presentó para registrarse. Le acompañé, le preparé, pero había algo en él que me extrañó. Era raro, callado, quizá un poco raro. No me preocupé, seguí ayudando a la gente a instalarse. En marzo, mi semestre fue de oro. Conseguí un papel para el que había hecho una audición, hice amigos y saqué buenas notas. Los ensayos eran diarios y un día se nos unió una banda. Allí estaba Mateo, el batería, el mismo chico de mi edificio. Sorpresa guay, teniendo en cuenta lo grande que era la uni. Pero en los ensayos se quedaba mirando fijamente. Me daba escalofríos, aunque yo fingía que estaba colado y lo ignoraba. Llevamos a cabo ese espectáculo durante 6 semanas y lo terminamos a mediados de abril. Me alegré mucho de haberlo terminado. Nos dejamos la piel y se acabaron los ojos de Mateo clavados en mí. Sin embargo, todavía lo veía por ahí, ya que yo estaba de guardia en la residencia. Finales de abril, 2 semanas a la izquierda en el término, se puso salvaje. Jueves por la noche, 28 de abril de 2022, yo estaba en el turno tranquilo durante 1 hora, solo desplazarse sociales en mi teléfono. Entonces, pasos lentos y cercanos. Miré hacia arriba, puro shock. Mateo, desnudo, sonriendo como un loco. Envié mensajes frenéticos a mi chat de grupo contándolo en directo. Más pasos. Su compañero de piso Javier entró corriendo, suplicando: «¡No llames al jefe del pasillo!». Asentí con la cabeza, lo vi luchando Mateo de nuevo a su habitación, fuera de la vista. Todavía aturdido, di un paseo rápido para sacudírmelo de encima. No me chivé, por el ruego de Javier. Sábado golpeó, 30 de abril de 2022, Mateo se mudó. Apareció su padre y yo ayudé a cargar las cosas, actuando con normalidad. No se lo dije a mi supervisor, pero sí a su padre. Esperaba un estallido se lo cepilló. Es solo autista, no peligroso. Lame excusa. Los revisé, se fueron, y exhalé paz al fin. Yo tenía 13, no era precisamente un campeón de la lógica, y congeniamos rápido. A los 3 meses le dije que me había enamorado de él, y empezamos a salir, a larga distancia, al otro lado del país, más como amigos íntimos con una etiqueta. Entonces la cosa se torció. Empezó a prepararme. Yo me había criado en internet, empapada de rincones inquietantes como Kik,
Así que sus insinuaciones, fotos de desnudos, mensajes sórdidos me parecían normales. Le idolatraba. Me prohibió chatear en Discord sin él, me amenazó de muerte si me escapaba, presumía de drogas porque estaba triste. Además, era un asqueroso racista, le gustaban los chistes nazis. Ahora me arrepiento de no haber visto las señales de alarma. Me engañó con su ex, me abandonó como si fuera basura, cortó el contacto, dijo que no debíamos hablar porque habíamos terminado. Entonces se puso feo. Aparecieron nuevas cuentas en el servidor de nuestro amigo común, escupiendo porquería. Lucía es una vaca gorda, insultos racistas, basura como Pedro Niños o ballena enorme. Los mods del servidor me echaron la culpa, como si yo me lo hubiera buscado. Me expulsaron por causar drama. Esas cuentas también me enviaron mensajes de texto. Acaba contigo, ballena. Los bloqueé a todos y seguí adelante. Nunca la conocí, no tengo ese tipo de juegos mentales. Después de 10 minutos, supe que era Tomás. La bloqueé, cerré las solicitudes de amistad. Al día siguiente, cientos de mensajes, el mismo veneno de siempre. Mi novio me dijo que me deshiciera de la cuenta, que dejara de ser mutua para que Tomás no pudiera rastrearme. Lo hice. Perdí una cuenta de Twitch que había construido durante años. Borré la mayoría de los perfiles y empecé de cero. De algún modo volvió a encontrarme. Harta, pedí a una mutua de confianza los datos de Tomás. Nombre completo, dirección con la esperanza de ponerle una orden de alejamiento. Pero no sabía cómo manejaba la policía este lío online. Pasaron los meses y nada. En otoño de 2021 volvió a la carga, llamándome gorda, tonta e idiota, jurando que siempre me encontraría, que nadie me querría. Volví a cerrar, eliminé más cuentas. No podía ir a la policía. No tenía información sólida sobre él. 2 años después, sigo nerviosa. ¿Vive cerca? ¿Conoce mi colegio? ¿Mi casa? Averigüé que tiene un sitio web, que publicó vídeos en YouTube en 2021-22, algunos con la etiqueta Lucía la Vaca Gorda Inc. No puedo rastrearlos ahora, se han ido, tal vez. Fue un infierno. Todos los días me preparo para que aparezca, rezando para que no lo haga. Esto sucedió cuando yo tenía 12 años en Santa Cruz, Bolivia, alrededor del 10 de julio de 1995. Empecé a florecer antes de tiempo. Muchos hombres adultos me miraban y yo no entendía por qué. Me deshice de los sujetadores de entrenamiento y me puse camisetas debajo de la ropa. Vivíamos en un bloque de pisos destartalado, con una fachada decente, pero cualquiera que estuviera dentro sabía que era un desastre. Mi madre soltera que sobrevivía con un solo sueldo, nos tuvo allí 3 años hasta que se acumularon los problemas y tuvimos que irnos. Al principio la delincuencia no era el ambiente. Había muchos niños, así que pensé que era un lugar seguro y familiar. Ese verano hacía un calor abrasador y yo aparcaba en la escalera de nuestra casa con mi cachorro para matar el aburrimiento. El 13 de julio de 1995, a eso de las 17:30, estaba allí fuera con chaleco y pantalones cortos, inmóvil, sin nadie más que él y yo. Era un guardabosques valiente y protector, pero yo no tenía ni idea de lo que hacía, peleándome con él. Entonces, un crujido a unos 10 pies de distancia, justo entre los arbustos. Me encogí de hombros y seguí jugando. 5 minutos después, volvió a ocurrir. Esta vez, se quedó paralizado, con las orejas levantadas, el pecho fuera y los ojos desorbitados. Yo era un niño tímido, oí algo y no me fijé. Mamá estaba arriba, agotada del turno de noche, y yo me había escapado sin que se diera cuenta. No importaba cómo tirara de él, no cedía. Seguí su mirada. Allí, detrás del arbusto, un tipo de aspecto rudo que había visto en la cuadra. Camiseta de tirantes mugrienta, vaqueros manchados, botas de trabajo, la mano dando tirones rápidos. Por aquel entonces no sabía lo que se traía entre manos, pero ahora sí. Murmuró en voz baja y se acercó. Me encerré, no podía moverme. Mi cachorro soltó un gruñido salvaje, enseñando los dientes, que me hizo soltarme. Llamé a mamá a gritos y subí las escaleras a toda velocidad. Salió a trompicones, medio despierta, cuando llegué arriba. No quería que se estresara antes del trabajo, así que murmuré alguna excusa y la empujé de vuelta a la cama. Pensé que lo había hecho mal. 3 días después,
El 16 de julio de 1995 habíamos salido a ver una película para mamás e hijas. Volvimos a casa sobre las 12:30 de la mañana, yo borracha de dulces y bebidas gaseosas, mamá más avispada que nunca, tiene orejas de sabueso, todavía las tiene. Es bajita, mide 1,70 metros, pero sus años como médico transportando camillas la han hecho fuerte. Siempre llevaba una navaja, más rápida que un rayo si había que apretar. Apagamos el motor del coche. La luz de la calle junto a nuestro edificio estaba apagada, todas las demás ardiendo. Oscuridad total. Intercambiamos una mirada de «¿qué demonios?». Algo no encajaba. Al salir volví a oír el susurro. El mismo arbusto, en el mismo sitio. Me quedé inmóvil. Miré a mamá. Sin palabras, solo unos ojos que preguntaban «¿Has oído eso?». Los suyos ya estaban fijos en los arbustos. Nos hicimos los desentendidos. Cogimos las maletas como si nada. Cerramos las puertas y el tiempo se detuvo. El camino a nuestro piso era un zigzag estrecho, y allí estaba él, a 1,5 metros, todo de negro, con la capucha puesta y las manos metidas en los bolsillos. Rezumaba intención pesada y equivocada. Mamá y yo nos miramos a los ojos y a la de 3 salimos corriendo. Mi corazón era un martillo neumático. A las 3 salí volando, abrí la puerta de golpe y subí las escaleras con las llaves temblando en mi mano. Mamá me seguía de cerca, pero la oí. Un tercer par de botas golpeando detrás. Recorrí 5 metros hasta la puerta de nuestro piso, 20 escalones en 10 segundos, con ella pisándome los talones. La puerta de nuestro edificio era muy difícil de romper una vez que se cerraba de un portazo, y ella la aporreó, despertando a mi cachorro. Se volvió loco, ladrando salvajemente. El picaporte sonó. Alguien tiró con fuerza. Llegamos a nuestro piso. Lo cerramos. Empujamos las cosas contra la puerta. Los pasos retumbaron y se detuvieron. El cachorro se abalanzó, gruñendo, y supongo que eso les asustó. Las botas se retiraron rápidamente, chocando contra la espesa maleza del exterior. Llamamos a la policía, pero fue inútil. «No podemos hacer nada», dijeron. Por fin le conté a mamá lo del tipo de los arbustos. Lo conocía. Era un tipo raro del barrio. Tuve que hacer todo lo posible para evitar que lo cazara con el cuchillo y acabara en una celda. Los polis se encogieron de hombros. «No te metas, las mujeres deben estar en casa». Basura grosera y sexista. Espero que ese cerdo esté enjaulado o pudriéndose en algún lugar ahora. Esto ocurrió en La Serena, Chile, a principios de los 90, digamos el 15 de marzo de 1992. Yo era entonces una mujer de 33 años, vivía allí con un buen trabajo y estaba buscando propiedades. Aquella noche decidí dar un paseo hasta una tienda del barrio para comprar un periódico inmobiliario. Antes de Internet, así era como se buscaban las propiedades. Era una tarde poco habitual, en la que la gente se arremolinaba fuera, disfrutando del ambiente. Seguía un grupo de 5 o 6 personas. Extraños, supuse, ya que no charlaban, solo caminaban arrastrando los pies. Como era bajito, no podía pasar a su lado, así que seguí el ritmo. Entonces, de la nada, sin mediar palabra, todos se dieron la vuelta y emprendieron el regreso por donde habíamos venido. Me volví, los miré boquiabierto. Me encogí de hombros y continué hacia la tienda. Cuando giré la cabeza hacia adelante, me quedé helado. Un tipo estaba allí mismo, a medio metro de distancia, apuntándome con una pistola y sonriendo como un loco. Era más o menos de mi estatura. Vestía un mugriento mono de trabajo verde y estaba untado de pies a cabeza de estiércol y aceite. Mi instinto me gritó, pero seguí adelante, con todos los músculos tensos, el corazón martilleándome, pasándole por encima como si no estuviera allí. Para mi horror, sus pasos me siguieron. Entonces llegó el susurro, bajo, burlón. «Oh, eres duro, ¿eh? ¿Por qué no sales corriendo?». Mi cerebro lo captó. Quería que corriera, como si eso activara algún interruptor de su retorcido juego. Había visto lo suficiente como para saber que correr podría haber sido el detonante que ansiaba. Así que no lo hice, seguí caminando, con la columna vertebral preparada para un golpe que nunca llegó. Sigo pensando que si hubiera corrido, habría alimentado su fantasía, y yo no estaría aquí. A cada paso lo sentía detrás de mí, esa sonrisa quemándome la espalda, pero me mantuve firme.
Subí la colina, me enganché en una curva y llegué a una parada de combustible, con los semáforos encendidos y la gente alrededor. La noche ya se había instalado por completo. Miré hacia atrás, ya no estaba, se lo había tragado la oscuridad. Ningún disparo, ningún grito, simplemente nada. Me quedé allí un segundo, con la respiración agitada y la mente pensando en lo que no había pasado. Llegué a la tienda, cogí mi cargador, pero el camino de vuelta a casa fue todo ojos sobre mi hombro. Soy mujer, y esto me ocurrió cuando tenía 19 años, en La Paz, Bolivia, el 15 de junio de 1998. Un día estaba con mi amiga Carla, y pasamos la noche en su casa. Ella se durmió, pero yo no podía dormir, inquieta y aburridísima. Decidí que necesitaba ver a mi novio allí mismo. Le llamé varias veces, pero no conseguí nada y, en lugar de despertar a Carla, mi genial cerebro de 19 años pensó que podría ir a pie hasta su casa, a 4 millas de distancia, por carreteras largas y solitarias en una zona peligrosa y llena de delincuencia. La jugada más tonta que he hecho nunca. Cogí mis cosas y me escabullí en la noche. Al salir de la zona de Carla, me encontré con unos policías que me hicieron señas y me preguntaron qué estaba haciendo. Me invadió el alivio. Me había estado ahogando en el miedo durante todo el trayecto. Pensé que me llevarían de vuelta, sabiendo lo lejos que iba y lo peligroso que era el lugar. Les conté a dónde me dirigía y por qué había salido. Me pidieron el carné y se lo entregué sin problemas. Lo comprobaron, me lo devolvieron e hicieron una pausa. Esa pausa se me quedó grabada, un aire denso y pesado, como si ellos también lo sintieran. Un mal presentimiento me decía que algo se avecinaba. Incluso me los imaginé hojeando un periódico a la mañana siguiente, con mi cara abajo, desaparecido. Raro como el infierno, surrealista. Se limitaron a decir «buenas noches» y me dejaron marchar. Me lo tomé como nerviosismo y seguí caminando. Los primeros 5 kilómetros... tranquila, nada. Pero a medida que me acercaba al territorio de mi novio, la carretera se volvió más accidentada. Había pisos, tiendas y casas. A unas 5 manzanas de su casa vi una furgoneta dando vueltas, la misma una y otra vez. Se me revolvieron las tripas. Ya estaba nervioso, con los ojos bien abiertos a todo. A mitad de una manzana, la furgoneta se deslizó por una calle lateral y aparcó. No había coches alrededor, no había motivo para detenerse. Me quedé helado. No iba a acercarme a esa cosa para que me atraparan. Nos miramos fijamente hasta que se desvió a la izquierda hacia la carretera principal y se detuvo a mi lado. Bajó la ventanilla y un tipo gritó: «¿Necesitas que te lleve?». Miré a la mujer del asiento delantero, expectante. No miré atrás. En esta zona abundaban las drogas, los fumaderos de crack y los trapicheos. Siempre se veía a los drogadictos huecos. Estos dos apestaban, con sus caras hundidas y todo. Sacudí la cabeza rápidamente y aceleré el paso, girando la cabeza, desesperado por salir de allí. 2 manzanas más tarde se acercó una camioneta, el mismo tipo, ahora solo. «Me he librado de ella. ¿Quieres subir?», gritó. El terror se apoderó de mí. ¿Por qué iba en un coche nuevo, sin mujer, y seguía buscándome? Me puse en marcha, a toda velocidad, sin saber a dónde iba, solo moviéndome. Llegué a una intersección, con un gran hospital a pie a un lado y un separador de hormigón que dividía los carriles, por lo que no había forma de que un coche pudiera cruzar. La casa de mi novio estaba por allí, pasando una tienda de la esquina por un callejón. Tuve que decidir en un segundo. Hospital y esperar, calle principal o tienda hasta el callejón. El callejón tenía una valla a lo largo de las casas. No podían perseguirme por los patios. Busqué, no había furgoneta a la vista. Crucé, atravesé la tienda y corrí por el callejón. Llegué a su casa, abrí de un tirón la verja, atravesé corriendo el patio y subí por la larga escalera trasera hasta el segundo piso. Jadeando, asustado, me detuve en la parte superior. Estaba encerrado allí arriba, con una vista perfecta del callejón, sin ser visto. Salido de un mal sueño, miré hacia abajo. El mismo tipo de la furgoneta se arrastraba lentamente en su camioneta, con los ojos cazando. ¿Me vio subir? ¿Seguía pescando? Nunca lo averigüé, pero sé que si me hubieran atrapado, no estaría aquí. Sucedió cuando estaba en la escuela en Rosario, Argentina. Había terminado temprano ese día, 10 de abril de 2023. Creo que se canceló alguna clase extraescolar o algo así.
Fui directo a casa y estaba descansando en el sofá. Mi hermana pequeña, Luna, solía volver sobre las 3 de la tarde, pero parecía que se había ido a perder el tiempo con sus amigas. Mis padres estaban en sus trabajos, así que tenía toda la casa para mí sola. Fue fantástico. Comía lo que se me antojaba y hojeaba lo que me gustaba en la tele. Me quedé tan a gusto que casi me duermo. Empezó un programa aburrido para gente mayor y no me atreví a cambiarlo, así que acabé echando una cabezada. De repente, me despertaron de un tirón. Oí un ruido, como si algo pesado se hubiera movido en el piso de arriba. Había oído a mis padres charlar con la gente del barrio sobre robos y allanamientos en nuestra zona, así que, naturalmente, pensé, oh no, ahora nos han tocado a nosotros. Entonces tenía unos 16 años y estaba en el equipo de rugby. Sabía que tenía un swing sólido y un palo en el paso, así que opté por hacer algo audaz. Cogí mi palo y subí corriendo las escaleras. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Pensé que estaba tan somnoliento que debía de haberlo imaginado o incluso soñado. Así que bajé las escaleras y me tumbé en el sofá. Pasaron unos 5 minutos y volví a oír el ruido. Sabía que esta vez no me estaba engañando la cabeza. Ahora me sentía incómoda. Me sentía así porque, cuando volví abajo después de comprobarlo, eché el cerrojo a la puerta principal y me asomé a la trasera. Estaba nerviosa por pensar en ladrones. Sabía que la única forma de que alguien se colara en nuestra casa era a través de una ventana. Como todo el vecindario estaba en vilo por los últimos robos, no creía que ningún ladrón fuera tan tonto como para romper un cristal del piso de arriba para entrar. Además, no oí ningún golpe. Oí lo que sonaba como algo voluminoso siendo arrastrado. Entonces, si no era un ladrón, ¿qué demonios había ahí arriba? Me pregunté. Sabía que Luna aún no había regresado, y lo mismo ocurría con mis padres. La puerta principal no se había movido, y yo seguía sola en casa, aunque de repente no me sentía tan sola. Me asusté, pero agarré mi garrote y me dirigí de nuevo a las escaleras. Esta vez subí despacio. Algunas de mis tripas se habían desvanecido y podía oír trozos de cambios allá arriba. Localicé el sonido. Sin duda procedía del dormitorio de Luna. Cuando me acercaba al final de la escalera, el ruido cesó. La casa se quedó quieta. Me planteé volver a bajar y salir corriendo, pero seguí adelante. Creo que mi curiosidad había superado mis nervios. La puerta estaba entreabierta y, antes de que pudiera entrar en la habitación, vi algo salvaje. Si hubieras entrado en el dormitorio de Luna cualquier día normal, habrías visto su escritorio contra la pared de la izquierda al entrar, su cama a la derecha, junto a su estantería, y una cómoda cerca. Pero ese día no. Todas las cosas grandes de su habitación estaban revueltas. Era totalmente diferente a la última vez que la había visto. Parecía que lo habían metido todo en la esquina donde estaba la puerta del armario. Lo sé, lo sé. Los niños revuelven sus habitaciones todo el tiempo, ¿verdad? Bueno, la mayoría de las mañanas me toca despertar a Luna para ir al colegio. Así que ese mismo día, había visto cómo estaba su habitación. Como era la primera en llegar, me quedé atónita y no me lo podía creer. Nuestra casa siempre había sido un poco espeluznante. Ya habíamos oído ruidos extraños en el piso de arriba, pero nuestros padres siempre habían dicho que no era para tanto. Sin embargo, nunca habíamos llegado a casa con los muebles revueltos. Es decir, me resulta extraño admitirlo, pero hubiera preferido subir y ver a quién había cambiado la marcha que encontrarme con la nada. No sabía qué hacer, pero sabía que no quería seguir sola en casa. No tenía ni idea de por qué todas sus cosas estaban amontonadas en un rincón de la habitación, y siempre me he preguntado por qué los muebles parecían bloquear la puerta del armario, pero nunca supe por qué.
Llamé a algunos compañeros de la zona y les pregunté si querían pasar un rato juntos. Nos reunimos en una tienda cercana. Nunca sería de los que se tragan estas cosas, pero como me ha pasado a mí, no tengo más remedio que aceptarlo. Fue la primera vez en mi vida que me di cuenta de que hay algunos misterios en este mundo que son totalmente desconocidos. Mi amiga Clara es enfermera y esto le ocurrió cuando trabajaba en el Hospital General San Martín de Mendoza, Argentina. En este hospital en particular había un secreto a voces entre el personal. Cosas desagradables, decían algunos. Algunos lo llamaban actividad paranormal y a otros simplemente no les gustaba hablar de ello. La mayoría de las supuestas rarezas ocurrían durante el turno de noche. Era de dominio público que las enfermeras recibían zumbidos de habitaciones vacías, como si una figura invisible pulsara el botón de llamada junto a un catre desocupado. Debido a estas cosas raras, las enfermeras pidieron y se les permitió patrullar las salas por parejas en los turnos de noche. Este es el relato de Clara cuando trabajaba en el turno de noche, el 12 de octubre de 2023. Estaba haciendo sus rondas por la sala con una compañera de trabajo, Sofía. Recibieron la señal de una habitación que sabían que estaba vacía, pero como estaban citadas, se vieron obligadas a ir a comprobarlo. Llegaron a la habitación vacía y, antes de entrar, supieron que la encontrarían vacía y no se equivocaron. Inspeccionaron el espacio y se ajustaba a las directrices. Solo cuando estaban a punto de darse la vuelta y salir, Clara se dio cuenta de algo que era definitivamente inusual. Por alguna razón, miró hacia el suelo y fue allí donde vio algo que sobresalía justo por debajo de la cortina. Las cortinas estaban sujetas a unos raíles que corrían por el techo, de los que se podía tirar para dividir la zona destinada a los pacientes, una especie de separador improvisado. Allí, justo debajo de la cortina, en el espacio entre el suelo y el borde inferior, parecía haber una mano. Aferraba y tanteaba algo. Clara dijo que la mano tenía un tono terroso. Parecía enferma. Las dos enfermeras acababan de inspeccionar todos los rincones de la habitación y no había nadie. Estaban presenciando algo en lo que sus ojos no podían confiar y sus cabezas no podían comprender. Clara no es una enfermera nerviosa. ¿Qué enfermera lo es? Mantuvo la calma y se limitó a señalar a Sofía con la mano. Ambas salieron de la habitación vacía con rapidez y tranquilidad. Volvieron al mostrador de enfermeras y Sofía, que por cierto, era su superior en todos los aspectos del trabajo, en años y en todo, le dijo que no se preocupara por lo que había visto. ¿Cómo que no se preocupara?, pensó Clara. ¿Quién no podría inquietarse por ver algo tan extraño? Al parecer, la forma en que Sofía dijo que no se preocupara hizo que pareciera que la charla había terminado. Clara presionó a su compañera de trabajo para obtener una respuesta sobre lo que habían vislumbrado y, a regañadientes, Sofía dijo que las manos de color barro eran probablemente un indicio de un fallo orgánico. ¿Se referían a algún tipo de eco de un paciente anterior? Me dio escalofríos imaginar lo que vieron. La mano que se agarraba podría haber pertenecido a alguien que se cayó de la cama y luchaba por captar la atención de la enfermera en sus últimos alientos. Sucedió cuando cursaba mi primer año de primaria en La Paz, Bolivia. Recordándolo ahora, a menudo me pregunto si fue un sueño. Aún recuerdo esa noche tan vívidamente, así que una parte de mí duda de que fuera solo una mala visión. Fue una experiencia espeluznante. Era una calurosa noche de agosto, el 18 de julio de 2021. Por una razón que no pude precisar, me desperté bruscamente. Miré los dígitos brillantes del reloj y vi que eran poco más de las 3 de la mañana. Desde que era pequeña, siempre me habían enganchado los cuentos espeluznantes.
Siempre que podía, intentaba ver algo ligeramente espeluznante en la televisión. Pero cuando se trataba de enfrentarme a algo extraño, algo un poco inquietante, era un cobarde total. Así que cuando me desperté esa noche, empecé a sentirme un poco inquieto. Al instante me pregunté por qué me había despertado, sospeché y temí que llamaran a la puerta, si es que eso tiene sentido. Por aquel entonces, nuestra familia dormía en la misma habitación, mi madre, mi padre, yo y mi hermana Sofía. Dormíamos en colchonetas. Ya que estaba levantada, eché un vistazo a mi alrededor, ansiosa por ver si alguien más se había despertado, pero no, nadie lo había hecho. Cuando eres niño, te sientes muy solo cuando sabes que eres el único despierto por la noche. Sin embargo, me sentía segura, así que intenté volver a dormirme. Cerré los ojos para conciliar el sueño, pero a los pocos segundos de tenerlos cerrados, percibí un sonido. Me tensé porque, casi de inmediato, oí una voz de mujer que murmuraba algo así como, «Sálvame». Venía claramente del exterior, y me asustó muchísimo. Nuestra casa familiar estaba junto a una carretera principal, pero apenas pasaban vehículos por la noche. Parecía que la voz venía de allí. Hoy en día se han construido montones de pisos por allí, y han surgido nuevas calles a lo largo de ese tramo. Tiendas, comedores y todo eso. Así que por la noche hay gente deambulando. Ahora, el bullicio callejero es habitual, pero entonces, las noches eran tranquilas. Apenas había ruido de carretera ni gente paseando por mi bloque a esas horas. Así que puedes imaginarte lo escalofriante que era oír a alguien suplicar, «Sálvame», tan entrada la noche. Y no fue algo aislado. Oí la misma voz de mujer suplicando ayuda una y otra vez. No paraba de repetirlo. Pensé que sonaba como si estuviera en nuestro jardín, y algo en su tono me petrificó, pero no tanto como lo cerca que se sentía. Verás, justo fuera de la habitación donde todos dormíamos estaba nuestro patio. Si abría la puerta mosquitera, solo tenía que arrastrar los pies por el corto y estrecho pasillo, y estaría en la puerta del patio. Lo que quiero decir es que la voz me pareció muy cercana. Me estremeció mucho la inquietante petición de ayuda, pero no me pareció del todo sincera. Sonaba algo falsa y lenta. No tenía el pánico de un grito de auxilio real, y creo que podía sentirlo incluso a esa edad. Aún así, aquella llamada de socorro me estremeció. Fue aterradora más allá de las palabras. ¿Qué había en nuestro jardín? Cerré los ojos y me tapé los oídos con las manos. Por alguna razón, aún podía captar las súplicas, incluso con los dedos tapándome los oídos. Al cabo de un rato, la voz se apagó, se desvaneció. Me pregunté si el dueño de la voz se habría ido, y sentí un gran alivio. Pero había una sensación persistente que aún no me había abandonado, un nudo de terror. No lo sé, pero tal vez era como la calma que precede a la tempestad. Así que decidí despertar a mi padre. Estaba dormitando a mi lado, así que le di unos cuantos golpecitos, pero no se movió. Mi padre era guardia, y debido a su trabajo, solía tener el sueño ligero. A veces lo llamaban para cosas urgentes. Se despertaba al menor crujido, pero aquella noche no. Me esforcé por empujarlo, pero estaba inconsciente. Me volví hacia mi madre, que dormía al otro lado. No tenía muchas opciones. Necesitaba a alguien porque estaba nerviosa. Cuando me levanté para pasar por encima de mi padre y alcanzar a mi madre, fue cuando me di cuenta. Lo oí alto y claro, y procedía de la misma habitación en la que estábamos. Oí la extraña voz de una mujer que decía, «Sálvame». Era el mismo tono que había captado desde el patio, pero ahora sonaba como si estuviera allí mismo, con nosotros.
Empecé a perder la cabeza. Me pareció vislumbrar una sombra, pero una pila desordenada de ropa puede convertirse en una bestia si olvidas que está ahí. No estoy seguro de lo que vi, pero sí de lo que oí. Grité hasta derribar la casa. Creo que me desmayé. No sé si alguien corrió a ayudarme, pero me desperté a las 6 de la mañana, la hora a la que mi familia suele ponerse en marcha. Nadie me dijo nada aquella mañana y lo atribuí a una pesadilla. Tuve problemas para dormir durante mucho tiempo, pero la mujer que pedía ayuda nunca volvió. Me pregunto si fue un sueño, pero no me convence. Tengo la sensación de que un alma errante se acercó a mí esa noche porque estaba despierta. Fuera lo que fuese, nunca me lo quitaré de la cabeza, y el recuerdo me ha acompañado durante años. Fue el 15 de junio de 2023, cuando tuve una experiencia cercana durante una noche de pesca, de la que no puedo deshacerme. Ahí estaba yo, pescando de noche, en el rompeolas de Valparaíso, Chile. Para los que no estén familiarizados, un rompeolas es una estructura costera artificial muy popular entre los pescadores, porque puede ser un buen lugar para pescar. Estas estructuras suelen construirse paralelas a la costa y consisten más bien en grandes rocas que encajan sin apretar, creando agujeros que los peces más pequeños pueden utilizar como refugio. Este lugar suele estar lleno de gente, 4 o 5 personas como mínimo. Pero esta noche yo era el único que estaba allí. Qué suerte, pensé. No tenía que preocuparme de que mi sedal se colara en el espacio de otro. Estaba de muy buen humor, pensando que tendría el lugar para mí solo y podría concentrarme por completo en la pesca. Esa noche había luna llena. La marea estaba alta y las condiciones parecían perfectas. Pero había un problema. La luna estaba justo delante de mí y brillaba demasiado. Por alguna razón, ese tipo de brillo no sienta bien a los peces. Tienden a estar menos activos, y empecé a pensar que tal vez no pescaría mucho. Pero entonces, de la nada, empecé a recibir fuertes picadas en mi línea. Sin embargo, cada vez que lo recogía, no había nada en el anzuelo. Bueno, ningún pez. El cebo seguía allí, intacto. Como haría cualquier pescador experimentado, probé un par de cebos diferentes, pero nada funcionaba, y no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. ¡Qué raro!, murmuré para mis adentros. Seguí lanzando el sedal. Estaba decidido a no rendirme. Entonces ocurrió algo extraño. En cuanto mi flotador se hundió en el agua, apareció un objeto redondo a mi lado. El mar brillaba con el reflejo de la luna, así que desde mi posición, el objeto estaba a contraluz y parecía negro como el carbón. Era del tamaño de una bola de bolos. ¿Es una boya?, me pregunté, pero de repente el objeto volvió a hundirse bajo la superficie. Podría ser una marsopa, pensé, pero rápidamente lo descarté. Las marsopas no se detienen así, y si hubiera una, habría salido a la superficie para soplar aire. Una foca, quizás. Pero, de nuevo, ¿acaso las focas vienen tan al norte? Si fuera un cormorán, seguramente tendría el cuello largo. Llegué a la conclusión de que debía de ser algún animal jugando con mis aparejos de pesca. Después de eso, las picaduras cesaron por completo. Tuve algunos mordiscos, pero ahora no recibía nada, lo que me dejó irritado. Decidí tomarme un descanso, bajé la caña, cogí un refresco de la nevera y me lo eché en el vaso. Me senté a sorberlo mientras amainaba el viento. El mar estaba tan tranquilo que parecía un espejo. Comí un poco de pescado seco, me terminé la bebida y empecé a sentirme más tranquilo. Respiré hondo y me sentí un poco menos tensa. Sentado en la nevera, giré el cuerpo, encendí la linterna frontal
y abrí la caja de aparejos que había colocado a mi derecha. Tanteé hasta que encontré un pequeño flotador que supuse que sería lo bastante visible en las aguas tranquilas. Mi plan era intentar detectar las picadas más pequeñas. Empecé a levantarme para volver a mi posición original, pero al darme la vuelta, vi algo. Allí, justo por encima del borde del rompeolas, vi la cara de una mujer que me miraba fijamente. Sentí como si un camión me hubiera golpeado en el centro del pecho. La conmoción me recorrió todo el cuerpo. La mujer tenía el pelo negro, largo y ligeramente mojado, con raya en medio, y me miraba con ojos penetrantes. Estaba a 1 metro de mí. Me sobresalté tanto que sentí que el corazón, los oídos y la nariz me latían al unísono, pero no grité de inmediato. Mis pensamientos giraron en torno a lo paranormal. Pero entonces me di cuenta de que su rostro parecía completamente humano, como el de cualquiera que vieras por la calle. No tenía ni idea de cuánto tiempo nos miramos, pero al final empecé a calmarme. A pesar de su mirada fulminante, parecía bastante guapa, y conseguí decir algunas palabras. ¿Qué eres? Probablemente parecía un galimatías, pero su mirada persistió. Respiré hondo y volví a suspirar. ¿Qué quieres? No reaccionó y el silencio se hizo insoportable. Decidí que tenía que hacer algo, así que me obligué a volver a pescar. Aparté la mirada de ella, me volví a mi posición original y con manos temblorosas empecé a cambiar mi flotador. No quería sentirme intimidado, así que por eso no me fui. Soy una persona testaruda. Tanteé tanto que ni siquiera estoy seguro de si al final lo até correctamente, pero de algún modo lo conseguí, evitando cuidadosamente iluminar con mi linterna frontal en su dirección. Me agaché para coger un poco de cebo y lo puse en el anzuelo. Apagué el faro y volví a lanzar el sedal. Probablemente debería haberme marchado allí mismo, pero si lo hubiera hecho, no estaría aquí compartiendo mi historia. En ese momento, no había forma de que pudiera concentrarme en detectar ninguna picadura. Sabía que seguía allí, justo a mi derecha, pero el fondo era un amasijo de formas complejas de los tetrápodos, así que no podía verla con el rabillo del ojo. La única opción era ignorarla por completo e intentar esperarla. Seguramente, no tendría nada que ver con estar merodeando por el mar, viéndome pescar en la oscuridad, ¿verdad? Un rato después, mi flotador se sumergió de repente bajo el agua. Tiré de la caña para clavar el anzuelo, pero una vez más, nada. Encendí la linterna frontal, agarré el sedal que colgaba y dirigí la luz hacia mi caja de cebos. Pero mientras tenía el faro encendido, estaba demasiado distraído con los pensamientos de la mujer. No pude evitarlo. Nervioso, dejé que el haz de luz del faro se dirigiera hacia donde ella había estado, pero ya había desaparecido. Pero entonces, sentí algo detrás de mí. Me puse rígido. Oí 2 pasos pequeños y suaves detrás de mí. Me obligué a seguir mirando al frente. Me apresuré a recoger mi equipo y me dirigí al extremo del rompeolas. En retrospectiva debería haberme ido a casa, pero llevaba tantos años pescando en este lugar de Valparaíso que nunca se me ocurrió marcharme, ni siquiera con todo lo que estaba pasando. ¿Qué quería de mí? ¿Qué demonios era? ¿Una loca? Pero, ¿cómo podía alguien desaparecer tan de repente? Estaba a 1 metro y luego detrás de mí. ¿Era un fantasma? Intentaba mantener la calma, pero mis nervios estaban a flor de piel. Seguí sacando objetos de mi caja de aparejos, volviéndolos a poner en su sitio, cogiendo la caña, dejándola en el suelo, abriendo y cerrando la caja de cebos, cualquier cosa para distraerme. Finalmente, conseguí cebar el anzuelo y estaba a punto de volver a lanzar el sedal. Y cuando moví las manos hacia el mar, allí estaba ella. Estaba allí. Solo se le veía la parte superior de la cara por encima del borde del rompeolas, mirándome. Estaba en el agua,
mirándome con ojos que no contenían ninguna emoción, con la mirada perdida, como las criaturas de las profundidades. Ha vuelto. Por favor, basta, le dije. Pero la mujer no reaccionó. ¿Qué quieres? Con un resoplido, metí la mano en la nevera, saqué mi refresco y lo puse vacilante delante de ella. ¿Quiere un poco? Se limitó a mirarme con expresión inmutable. Bajé lentamente la mano y coloqué la taza delante de ella, dando un ligero respingo al hacerlo. ¿Quieres pescado seco? Le ofrecí, tendiéndole la bolsa abierta. Ella se alejó lentamente del borde del rompeolas y se deslizó bajo él. Me quedé congelado durante un rato, paralizado por el miedo, antes de atreverme por fin a levantarme y asomarme por el borde. Pero allí no había nada. Las olas rompían suavemente contra el rompeolas, produciendo suaves chapoteos, y rápidamente cogí el refresco que había dejado delante de mí. Lo abrí y bebí un buen trago. Pero enseguida empecé a ahogarme. Sin duda era alcohol, pero no sabía a refresco. Intenté masticar el pescado seco, pero incluso eso tenía poco o ningún sabor. Frenético, cogí la otra botella de refresco de la nevera y me la bebí de un trago. Después de eso, la pesca mejoró. Empecé a pescar un pez tras otro, pero mi mente estaba en otra parte, así que seguí trabajando como un zombie, en silencio, hasta que empezó a clarear. La luna llena se había ido y habían llegado los primeros rayos de sol. La mujer no volvió a aparecer después de aquella noche del 15 de junio de 2023. Pero a veces juro que siento su presencia en esas noches en las que veo ondas cerca de mi flotador. Sé que está cerca. Siempre le ofrezco un poco de refresco y pescado seco cuando ocurre, y ¿sabes qué? Esas noches siempre terminan con grandes capturas. Pero nunca averigüé quién o qué era, aunque tengo mi propia idea de lo que le pasó. Supongo que puedes sumar 2 y 2 en esta situación. Algo debió de pasar aquí en el rompeolas, y puede que esté en alguna parte perdida en el mar, y eso me rompe el corazón. Siempre rezo una oración por ella antes y después de pescar allí. Tengo sentimientos encontrados al respecto, pero supongo que me alegro de haber vivido lo que viví. Este es un relato de mi compañero Javier, que solía trabajar como especialista en tecnología. ¿Le parece bien que lo comparta? Creo que a algunos les resultará familiar, así que lo voy a contar. Estaba atrapado en un trabajo despiadado y agotador, en el que echar 4 o 5 horas extra al día se había convertido en su norma. Además, apenas dormía 3 horas por la noche. Cuando cumplió los 30, en marzo de 2022, su vida se parecía a la de un universitario que se prepara para un gran examen. Un esfuerzo incesante sin descanso. Finalmente, llegó el choque. Su cuerpo no aguantó más y se derrumbó. En Mendoza, Argentina, le diagnosticaron problemas estomacales y los médicos también le diagnosticaron una leve depresión. Su empresa, probablemente consciente de lo mucho que le habían presionado, le concedió un buen descanso de 5 días y una jugosa prima, probablemente para intentar arreglar las cosas. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. Ya había empezado a sumirse en una profunda desesperación. Para cualquiera que haya pasado por eso, la melancolía no es solo un estado de ánimo pasajero que se puede olvidar con una caminata o haciendo footing. Es un verdadero lío mental, un fallo en el que el interruptor de la alegría se bloquea y los circuitos de la preocupación y la tristeza se activan a toda potencia. Incluso cosas como los programas de humor, pensados para elevarte, pueden hundirte. Es como si, no importa lo que intentes, las partes oscuras de la vida saltan a la vista, ahogando todo lo demás. Así que, aunque técnicamente tenía tiempo libre, la mera idea de volver a ese trabajo que le destrozaba el alma
le llenaba de pavor. A veces, la palabra dimitir se colaba en sus pensamientos como una sombra no invitada. Sin darse cuenta, se encontró subido a su destartalado Toyota Runner, su viejo compañero de viaje, apuntando hacia un pico cerca de su ciudad natal, Salta, a unas 3 horas de viaje. En el instituto, había formado parte del equipo de senderismo y había escalado esa cresta montones de veces. Era un lugar conocido. Empaquetó poco: una tienda de campaña, equipo para dormir, comida y aguay. Salió al atardecer del 15 de marzo de 2022. No tenía mucho plan. Se limitó a caminar, paso a paso, como si avanzar pudiera aliviar de algún modo la pesada carga de su mente. A medida que subía, el aire se volvía fresco y penetrante. El aroma de la hierba, los pinos, los arroyos y la tierra le golpeó el pecho, y la humedad que le recorría la columna le produjo una sensación cruda y real, algo sólido después de haber estado tan desamparado durante tanto tiempo. Era una sensación que no había sentido en mucho tiempo, un retroceso a cuando la vida era más fácil. Después de caminar durante horas, tropezó con un arroyo. No era su lugar habitual para acampar, pero pensó que estaría bien. Como era temporada baja, no había nadie más. La tranquilidad le sentaba bien. Montó la tienda, tendió la ropa de cama y sacó el equipo. Calentó un poco de agua, cocinó fideos con un panecillo y se los tomó con té. Se sentó en la quietud. Sin darse cuenta, la brisa solitaria de la montaña empezaba a enjuagar sus pesadas vibraciones, y las noches en vela que le habían estado royendo empezaban a aflojarse. Javier se sintió somnoliento después de apagar la hoguera. Se metió en su equipo de dormir y se sumió en un pesado sueño casi de inmediato, sin siquiera estar seguro de que su cabeza hubiera tocado la colchoneta. De repente, una voz le arrancó del sueño. ¿Has venido a desvanecerte? Parpadeó, aturdido y confuso. ¿Has venido aquí a desvanecerte? La voz era aguda ahora. Sus ojos cansados se abrieron de golpe y, para su sorpresa, vio una pequeña figura que se asomaba a su tienda. Pero no fue el pánico lo que se apoderó de él, sino más bien el asombro. Se sacó el equipo de dormir, se puso las gafas y encendió la lámpara. Fue entonces cuando la vio. Una niña de unos 10 años, vestida con una llamativa túnica roja. Llevaba el pelo bien recortado hasta los hombros y tapaba el resplandor de la luz con la palma de la mano, pero no parecía alterada en absoluto. Se limitó a mirarle, firme y audaz. Todavía confuso y desconcertado, trató de descifrar lo que estaba pasando. La muchacha ladeó un poco la cabeza, pensativa, y volvió a hablar. ¿Has venido aquí a desvanecerte? Por fin captó la pregunta, y sin acabar de asimilarla, respondió. No lo sé. Creo que estaba muy agotado, pero ahora mismo, no estoy decidido a desvanecerme. Ante su respuesta, la chica de la túnica roja sonrió, con sus dientes brillantes centelleando en el tenue resplandor. Eso está bien. Por reflejo, abrió un paquete de caramelos que había traído para darse un empujón, aunque en realidad no lo necesitaba para esta caminata. Le ofreció uno a la chica, que lo miró con interés. Es un caramelo, dijo. Desenvolvió uno y se lo metió en la boca para mostrarle cómo se masticaba. Ella le imitó y sonrió al probarlo. Se metió en su tienda y le dijo, tararea una canción. Insistió, con voz suave, pero firme. Tardó un segundo en darse cuenta de que quería una nana.
Un poco preocupado, se dio cuenta de que no sabía qué tararear, pero de algún modo, sin pensarlo demasiado, se encontró balanceándola suavemente de un lado a otro y canturreando una melodía de su juventud. ¿Están bien mamá y papá? ¿Están bien mis compañeros? Cuando llovizna o se levanta la brisa, pienso en mi viejo pueblo. A menudo imaginaba a sus padres, a los que no llamaba desde Año Nuevo. Pensaba en la escuela primaria que había dejado atrás, en el puesto de golosinas de la plaza donde hacía el tonto de pequeño. Perseguiré mis metas y un día volveré. Las cumbres son frondosas en mi viejo pueblo y los arroyos corren puros en mi viejo pueblo. Antes de darse cuenta, las lágrimas rodaban por sus mejillas. Hacía meses que no lloraba, tal vez años, pero ahora todos los sentimientos que había guardado en su interior salían a borbotones. Mientras lloraba, la niña no hablaba. Se limitó a rodearlo con sus pequeños brazos y a mecerlo suavemente de un lado a otro. Entonces, se despertó. El sol de la mañana se colaba en su tienda a través de la solapa. Aún tenía la cara húmeda por las lágrimas, pero algo en él había cambiado. Se sentía más ligero, como si se hubiera quitado un peso de encima. Echó un vistazo a la tienda y vio que había envoltorios de caramelos apilados en un montón, pero ni rastro de la chica. Por supuesto que no. Supuso que había tenido un sueño muy vívido. Se mojó la cara con agua fría del arroyo, recogió su equipo y bajó la montaña cerca de Salta, sintiéndose más fresco que nunca. De vuelta al trabajo en Mendoza, las cosas también cambiaron. Sus compañeros de equipo habían conseguido que mejorara el horario y ahora a menudo podía fichar a tiempo. Sentía que había encontrado una nueva oportunidad de vivir. Está muy agradecido por aquel extraño encuentro en la cresta el 15 de marzo de 2022, pero admite que hay algo que todavía le preocupa. Sigo dándole vueltas a esa chica, dice. Me pregunto quién era realmente. ¿Era un truco de su cabeza quemada, una visión provocada por el cansancio? ¿O tal vez era algo más, algo que no quería que se desvaneciera allí ni en ningún sitio? Sea lo que fuere, ha vuelto a ese lugar varias veces, pero nunca ha vuelto a ver a la chica de la túnica roja. Aún así, cada vez que nos visita, deja un caramelo sin envolver, por si acaso, y cada vez se siente más tranquilo, sabiendo que no está solo en el mundo. Al final, no solo sobrevivió a esa noche de acampada en la montaña, sino que consiguió volver a la vida. Soy maquinista de tren y quería compartir un extraño incidente que me ocurrió cuando conducía el último tren de la noche en la Patagonia chilena. El 20 de octubre de 2023 llovía a cántaros y no parecía que fuera a amainar. Me encontraba en el depósito de partida para el inicio de la ruta. Sería mi última carrera de la noche a lo largo de los rieles. Me preparaba para arrancar, esperando que el semáforo sobre las vías se pusiera en verde. Vi cómo la luz pasaba del rojo al amarillo y luego al verde, pero solo permaneció verde un segundo antes de apagarse. Pensé, perfecto, qué manera de empezar esta noche. Supuse que se había fundido un fusible o algo así, así que llamé al centro de control por la radio. Cuando surgen pequeños fallos como este, la norma es actuar como si la luz siguiera roja, así que me quedé en el depósito. Pensé que podríamos quedarnos parados allí un rato. Si me hubieran autorizado a circular sin las luces de señalización, habría recibido el visto bueno de la central. Es lo que se llama el sistema de retransmisión de órdenes, la configuración para mover el tren cuando la luz está roja o apagada. Me quedé allí sentado un rato, esperando mis órdenes, pero no tardaron en llegar. Envié una nota a los 2 pasajeros que llevaba a bordo, y les dije, sin rodeos, que podríamos retrasarnos quién sabe cuánto tiempo. Por suerte para ellos,
Y para mí, supongo, esos dos fueron recogidos por familiares o amigos del depósito, así que no tuve que dejarlos colgados ni sentirme mal por retrasar su viaje de vuelta a casa. Quiero decir, era su último viaje de vuelta, y estaba lloviendo a cántaros. En total, tardamos 1 hora en arreglar la lámpara de señalización y que volviera a funcionar. Una vez que el sistema volvió a funcionar, pude iniciar mi viaje. Me enteré por la central de que las luces se habían apagado, porque algún bicho, probablemente un zorro, había mordido el cable de la señal. Debo mencionar que esta ruta ferroviaria era bastante remota. Yo trabajaba y vivía en una zona accidentada y montañosa de Chile, y comencé el último trayecto de la línea de pasajeros a lo largo de las vías. No esperaba ver a nadie esperando el último tren en las otras paradas del camino, ya que mi equipo llevaba 1 hora parado. Tomé el tren para subir el paso de la cresta, y me di cuenta de que solo había conducido solo de noche unas pocas veces en mis años de trabajo. Todas las veces me había parecido espeluznante. Tras coronar la empinada cresta, llegué a un tramo llano en el que las luces de la estación iluminaban tenuemente el andén. Para mi sorpresa, vi una silueta en el andén. El problema era que, si se trataba de un ciclista, estaba demasiado cerca del borde del andén. Además, no era una parada prevista, así que no tenía intención de aminorar la marcha. Entonces, me di cuenta y empecé a preocuparme, pero era demasiado tarde para cambiar lo que se avecinaba. La figura se precipitó hacia el tren que venía al frente y saltó justo en su trayectoria. Accioné los frenos de emergencia, pero era imposible detenerme a tiempo. Me preparé para el choque, esperando lo peor, pero no oí ni sentí nada. El tren se detuvo ante el andén. Recuerdo que pensé que seguramente los había aplastado, pero no sentí nada. Salté, lo cual va contra las normas, pero no me importó. Tenía que saber si había golpeado algo o no. Me dejé caer sobre las vías, golpeé con fuerza las piedras y me agaché para comprobar debajo de los bastidores de las ruedas. Estaba empapado de lluvia. Tenía la chaqueta pegada al cuerpo y no quería quedarme allí más tiempo del necesario, pero ansiaba respuestas. Temía que alguien hubiera resultado gravemente herido, pero cuando miré, no había nada. Vi a unos bichos salvajes que se alejaban de los raíles, se metían entre los arbustos y se perdían de vista. Se alejaron y los seguí durante unos instantes. Entonces algo me llamó la atención. Me asomé a la vía y me di cuenta de que las luces de señalización no funcionaban, parecían deformadas. Ya estaba empapado, así que pensé que sería mejor avanzar por el balasto rocoso para verlas más de cerca. Al acercarme, me di cuenta de que algo iba muy mal. Debido a la intensa lluvia, las traviesas, los bloques cuadrados que apuntalan y sujetan la vía férrea se habían desplazado. Estábamos en las colinas y llovía a cántaros desde el amanecer hasta el anochecer. Creo que algunas de las viejas traviesas se soltaron y se separaron de las vías. No pudieron soportar el diluvio cuando una oleada de agua bajó rugiendo por las laderas. Estoy seguro de que si mi tren hubiera salido a tiempo, habría descarrilado. Si no hubiéramos tenido problemas con las señales, y si no hubiera habido esa forma fantasmal en el andén saltando en el camino de mi tren, las cosas habrían salido realmente mal. No lo sé, pero tengo la sensación de que todas esas rarezas se alinearon para frenarme. Quizá fueran advertencias. Nunca olvidaré aquella noche. La figura en la vía, el zorro, la lluvia. Tengo suerte de seguir pateando. El peso sobre Luis. Recibí una llamada de mi compañero Luis el 5 de junio de 2024 y era tan poco habitual en él que casi pensé que me había marcado de bolsillo. No es de los que tienden la mano. Es más del tipo silencioso, alguien a quien le gusta su propio espacio. Habíamos sido amigos durante un tiempo en Santiago de Chile
Y, aunque congeniábamos bien, casi nunca daba el primer paso. No es que no le importara, es que no le gustaba molestar a la gente. Y creo que, en el fondo, tampoco le gustaba que le molestaran. Cuando cogí el teléfono, me sorprendió lo agotado que sonaba. Luis, ¿qué pasa? Pareces agotado, le dije. Hubo un breve lapso antes de que soltara una risita, pero no era su habitual carcajada. Era débil, casi forzada. Sí, supongo que últimamente estoy pasando apuros. Estoy hecho polvo. Quizá me estoy haciendo viejo, ¿sabes? No pude evitar reírme. ¿De qué estás hablando? Los dos tenemos 20 años. Estamos lejos de ser viejos. Él estaba al final de la veintena comparado conmigo, pero no me lo creía actuando como un vejestorio. Trabajaba en el turno de noche en una tienda de barrio. No era el trabajo más llamativo, pero ganaba bien, sobre todo porque trabajaba hasta tarde. Con el tiempo, se había adaptado por completo al ritmo que exigía el turno de noche. En cierto modo, se adaptaba a él, ya que le gustaba estar solo. Las horas tranquilas de la noche significaban menos gente y más tiempo a solas con su cabeza. Pero algo en su tono al teléfono me hizo pensar que, esta vez, la soledad lo estaba agotando. ¿Ha pasado algo en el trabajo?, le pregunté, con voz preocupada. Hubo otra pausa, esta vez más larga. Sí, más o menos. ¿Podemos ponernos al día? El titubeo de su voz me preocupó. Luis no era de los que pedían la mano a la ligera, así que lo que le corroía tenía que ser fuerte. Acordamos un día para vernos y después de que colgara, no pude deshacerme del nudo incómodo que se me hundió en las tripas. Empecé a preguntarme si se había metido pastillas o algo así. Esos turnos nocturnos pueden agotarte. Tal vez necesitaba un estímulo para seguir adelante. Entonces me pregunté si se habría metido en algún lío de liquidez. Tal vez los cobradores de deudas le estaban presionando para que pagara. Fuera lo que fuese, no parecía que fueran a ser buenas noticias. No sabía que, cuando me reuniera con él, escucharía una historia que me helaría hasta los huesos. El día que habíamos planeado, me dirigí al piso de Luis en Santiago. Ya había estado allí varias veces y siempre me había llamado la atención lo ordenado y pulcro que estaba todo. Su casa estaba impecable, casi demasiado para un tío que vivía solo. Era quisquilloso, casi obsesionado con mantener todo impecable. No encajaba con la faceta relajada que veía en su trabajo. Cuando entré, sentí al instante una extraña opresión en el aire, sutil, como un zumbido bajo que no podía precisar. «Oye, estoy recogiendo algo de aquí», le dije, medio en broma pero con una pizca de verdadera preocupación. Me miró, con el blanco de los ojos posados sobre sombras profundas. «Sí, probablemente tengas razón». Al estudiarlo más de cerca, noté algo que me erizó la piel. Había un aura oscura, casi pegajosa, que se cernía sobre él, como una bruma de vaho negro que podía percibir de algún modo, aunque no pudiera verla del todo. No era nada que hubiera visto antes, pero sabía que no estaba bien. Algunos se reirán de esto, pero yo siempre he tenido la sensación de poder captar presencias misteriosas. No sé si es cosa de familia. Apuesto a que es por eso que estás tan borracho, dije en voz baja, acercándome a él. Sin pensarlo, extendí la mano y empecé a agitarla sobre él, tratando de quitarle la extraña vibración que lo envolvía. Me sentí como si empujara contra algo obstinado que no quería moverse, pero después de unas cuantas pasadas, el aire a su alrededor pareció aliviarse. Luis giró los hombros y el cuello. «Gracias. Ahora me siento un poco más ligero», dijo con una leve sonrisa, aunque el cansancio de sus ojos no había desaparecido. Nos instalamos en el salón de su casa en Santiago, y,
Tras unos momentos de silencio, Luis empezó a soltar lo que le había estado atormentando. Un poco de contexto antes de entrar en materia. Nuestra tienda estaba situada en una callejuela que se extendía hacia un cementerio, conocido por sus magníficas vistas de la bahía. Durante los festivales, el lugar se llenaba de gente, pero el resto del año estaba muy tranquilo. Se podía distinguir a los habituales. La mayoría eran lugareños que cogían algo de camino a casa. Luis había llegado a reconocer a la mayoría por la cara, aunque no por el nombre. Sus turnos iban de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, y durante esas horas escaseaban los visitantes. Por lo general, pasaba la noche vigilando las pantallas de seguridad desde un estrecho rincón detrás de la caja. No era precisamente un trabajo apasionante, pero estaba bien, estaba acostumbrado. Le gustaban las noches tranquilas. Pero una noche, el 6 de junio de 2024, ocurrió algo extraño. Eran alrededor de las 2 de la madrugada, de un turno realmente silencioso, cuando Luis vio a un tipo junto a los bocadillos y las comidas preparadas, meditando qué comprar. Había algo raro en el tipo, y Luis no acababa de entenderlo. «¿Cuándo ha entrado?», murmuró Luis, frunciendo el ceño. No había oído el tintineo que suele sonar cuando alguien entra en la tienda. Todo el mundo sabe que las tiendas de la esquina tienen esas campanillas para avisar al personal, pero Luis juraba que no había oído ni pío. Lo atribuyó a que estaba agotado, era tarde y, después de horas pegado a los canales de seguridad, era fácil desconectar. Comprobó la caja y vio que les faltaban monedas, así que se dirigió a la trastienda para coger más. El tipo seguía curioseando cuando salió del mostrador. Cambió algunos billetes por cambio, sin perder de vista la pantalla en ningún momento, y luego volvió a la caja. «Espera, ¿a dónde ha ido?». Luis se quedó helado, mirando el lugar vacío donde había estado el hombre hacía unos segundos. El tipo se había levantado y había desaparecido. Por un momento pensó que podría haber sido un ladrón, pero las alarmas de la tienda habrían saltado si hubiera intentado huir con algo caro sin pagar. No había indicios de problemas, ni mercancías extraviadas o cosas caídas. Era como si el hombre se hubiera fundido en la nada. A lo mejor se ha largado sin coger nada, pensó Luis, intentando mantenerse firme. Al fin y al cabo, estaba solo en la tienda. A las 6 de la mañana, llegó el trabajador del turno de día. Luis entregó las riendas, se quitó el equipo y se fue a casa. Este extraño incidente se le quedó grabado, pero cuando llegó a casa, dijo que estaba demasiado ocupado para pensar mucho en ello. En cuanto llegó a su piso, se tumbó en el catre y se desmayó casi al instante. Fue entonces cuando el agotamiento se apoderó de él. Unas horas más tarde, se despertó sobresaltado por el zumbido de su jefe. Aturdido, Luis contestó, esperando el informe habitual o quizá una petición para cubrir otro turno. ¿Nos quedamos sin luz anoche?, preguntó el jefe, con un tono teñido de enfado. Luis estaba lanzado y se sentía destrozado. No, ¿por qué? El jefe dijo que esa mañana habían llamado a algunos quejándose de los bocadillos y comidas preparadas que habían cogido la noche anterior. Afirmaban que la comida tenía un sabor extraño. Algunos incluso decían que estaba pasada. Era extraño. Una de sus tareas nocturnas consistía en reponer los bocadillos y los platos precocinados, y esa noche le habían parecido bien. No hubo ningún corte de luz, le aseguró Luis, repitiendo el cambio en su cabeza. Todo había sido normal, o todo lo normal que podía ser. Bueno, está bien entonces, dijo el jefe, sonando un poco inseguro antes de cortar. Ese tipo que has visto era un espíritu. Solté,
sin saber muy bien cómo iba a caer. Luis abrió mucho los ojos, sorprendido. Incluso cuando se han ido, los espíritus comen, pero no como nosotros. Continué, intentando explicarlo. Sorben las vibraciones o el olor de la comida. He oído que cuando un espíritu, por ejemplo, uno que ha pasado hambre se alimenta de algo, puede alterar el sabor o la frescura. Luis me miró boquiabierto, con cara de duda y espanto. Teniendo en cuenta dónde está la tienda, añadí, tratando de sonar fría a pesar de lo espeluznante que resultaba. No me extrañaría que de vez en cuando entraran espíritus. Es raro que yo, alguien que nunca se ha enredado con lo espeluznante, me encuentre con esto, dijo en voz baja. Probablemente solo te sincronizaste con ese espíritu, le ofrecí, tratando de tranquilizarlo. Incluso la gente que no suele contagiarse de nada puede toparse con ellos si el momento es propicio. Esta vez soltó un suspiro más profundo. Por lo visto, estas cosas siguieron ocurriendo unas cuantas noches más antes de que Luis tirara la toalla y lo dejara. Las experiencias eran demasiado extrañas. La sensación de ser observado por algo invisible era demasiado difícil de digerir. No podía culparle. Si yo hubiera estado en su lugar, también habría huido. Me pregunto si el comprador fantasmal que vio en nuestro lugar sigue pasando por aquí a eso de las 2 de la madrugada. De ninguna manera tomaría el turno de noche. Antes de pasar a la siguiente historia, os informo de que la mayoría de vosotros aún no estáis suscritos. Así que, ¿por qué no pulsáis el timbre y os suscribís? Me ayudaría mucho, sobre todo si os gusta el material, o no. Ya sabes, eso es genial también. Todo esto sucedió cuando estaba encerrado en un pequeño y destartalado piso en Valparaíso, Chile, durante mi primer año de vida adulta, allá por marzo de 2023. Estaba decidido a ahorrar dinero. No ganaba mucho con mi trabajo de principiante, así que tenía que encontrar un lugar que se ajustara a mi ajustada cartera. Conseguí un local barato y destartalado que, obviamente, había vivido tiempos mejores. Era de una sola habitación, un pequeño rincón de cocina en un bloque de 20 años. El cuarto de baño era una broma, una cabina apretada sin apenas espacio para girar. Las paredes eran tan endebles que se podía captar cualquier ruido de los vecinos, y me refiero a cualquier ruido. Si el vecino tosía, yo lo oía. Cuando sonaba su teléfono, era como si las paredes temblaran, pero no me importaba demasiado. Al fin y al cabo, pasaba la mayor parte del día fuera. Volvía para tomar algo, enjuagarme, dormirme y, en aquel momento, el estado del vertedero y el ruido de la puerta de al lado no eran más que pequeñas quejas. Entonces empezó todo. Recuerdo la primera vez que me dio. Llegué a Rastras una noche del 15 de marzo de 2023, después de un turno brutal. Dejé la bolsa de trabajo junto a la puerta y estaba a punto de entrar en la habitación cuando sentí un extraño pinchazo, como si me hubiera metido en una telaraña. ¿Conoces esa sensación, verdad? Esa sensación pegajosa y pegajosa que se te queda pegada a la piel, colgando de la cara y los brazos. Me pasé la mano por la taza, pero no había nada. Al principio no le di mucha importancia. Un antro como este tenía que tener bichos espeluznantes y cosas peores. No era raro ver una cucaracha corriendo por el suelo y, si había cucarachas, seguro que también había arañas merodeando para comérselas. Así que me encogí de hombros pensando que era una telaraña invisible y seguí con mi noche. Pero siguió ocurriendo una y otra vez. Cada vez que entraba, sentía un cosquilleo espeluznante, como si unos hilos fantasmales me rozaran la cara. Me quedaba inmóvil, tanteando el aire a mi alrededor, completamente segura de que tenía que haber una telaraña, pero nunca encontraba nada. Ni telaraña, ni araña, nada. Después de un rato, la sensación se hizo más aguda, más a propósito.
Ya no me rozaba. Era como si algo me acariciara la piel, algo que no podía ver. Empecé a notarlo casi cada vez que cruzaba el umbral. El aire de mi piso se volvió denso, como si me pesara, como si me ahogara. Lo que antes era como tropezar con una telaraña se había convertido en algo oscuro, algo que me erizaba el vello de la nuca. Al final, me harté. Revisé el piso a fondo, cada rincón, cada hueco, en busca de una guarida de arañas o de cualquier cosa que pudiera darme una pista de lo que ocurría. No dejé nada sin revisar. Escudriñé cada centímetro de las paredes, el techo, incluso me asomé detrás de la nevera. Pero no había telarañas, ni arañas. Solo yo, solo, con la creciente sensación de que algo no iba bien. Sin embargo, aplasté una cucaracha y la maté en cuanto la vi. Jugué con la idea de que tal vez fueran mis propios mechones agitándose con la brisa cuando abrí la puerta. Tenía el pelo tan largo que me rozaba las orejas, así que tal vez estaba nerviosa y sentía cosquillas. Pero no tenía sentido. Me miré en el espejo, buscando mechones sueltos, incluso después de enjuagarme para ver si estaba mudando, pero me di cuenta de que la sensación no era mi propio pelo. Era diferente, peor, y estaba aumentando. A la noche siguiente, nada más entrar, volví a sentirlo, pero esta vez no era un cepillado rápido. Era como si algo invisible se enroscara alrededor de mi cara, deslizándose por mi mejilla, como si intentara captar mi atención. Me invadió un pavor frío y no pude evitar la sensación de que algo oculto me estaba observando, siempre al acecho. Las semanas siguieron con los mismos sucesos espeluznantes. Entonces, un día, en un intento frenético de sacudirme el aire sofocante del piso, invité a 2 compañeros de trabajo, Pablo y Diego, a tomar unas copas. El ambiente en el trabajo había sido duro, y unas cervezas con una charla distendida parecían una buena forma de relajarse. Nos pusimos a charlar sobre nuestros alojamientos, y yo solté una parrafada sobre el lamentable estado de mi piso. No os creeríais lo destrozado que está mi sitio, dije, medio riendo, sin darme cuenta de lo que había tirado. Para mi sorpresa, mis compañeros se animaron. Tenemos que echar un vistazo a este tugurio. Me empujaron, y antes de que me diera cuenta, estábamos pasando por una tienda de la esquina para tomar algo y volver a mi casa. Cuando llegamos, Pablo se quedó boquiabierto. Esto es aún más lúgubre de lo que me imaginaba, soltó, riendo entre dientes, claramente encantado con la lamentable forma del edificio. Le di un ligero codazo. Cállate, refunfuñé, abriendo la puerta y haciéndoles señas para que entraran. Pero mientras la mantenía abierta, sorprendí a Diego allí de pie, con la mirada clavada en la entrada. No solo miraba, sino que estaba absorto, como si algo lo hubiera sacudido. ¿Vas a entrar? Apenas murmuró. Sí, su voz plana. Entró despacio, como si se estuviera metiendo en algo desagradable. Pensé que ya estaría achispado, pero ni siquiera habíamos abierto una botella. ¿Estás bien? Le lancé a Diego una mirada preocupada. Sus ojos recorrieron la habitación, nerviosos, antes de esbozar una leve sonrisa. Sí, estoy bien, dijo, pero algo no encajaba. Sus pasos eran rígidos, torpes, como si luchara por mantenerse firme. Algo le carcomía. Nos sentamos y abrimos las bebidas, pero el ambiente era raro desde el principio. Pablo y yo soltábamos bromas, nos quejábamos del trabajo, mientras Diego permanecía mudo, sin apenas intervenir. No paraba de echar miradas alrededor del piso, como si estuviera preparado para que algo se abalanzara sobre él. Intenté restarle importancia, pero el aire tenso empezaba a metérseme bajo la piel. Por fin llegó el momento de largarse,
Llamamos a un taxi y mientras esperábamos, salimos a tomar un respiro. Diego había estado raro toda la noche y yo no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo iba mal. Los acompañé y esperé a que llegara el taxi. Entonces, de la nada, Diego soltó: ¿Tu piso es un lugar de muerte? ¿Qué? No, claro que no, espeté. Se le puso la cara blanca. Hay una mujer ahí. Acabó con ella con una cuerda. Pablo y yo lo miramos boquiabiertos. Pablo soltó una risa temblorosa, casi ahogándose con el humo. ¿Puedes ver ese tipo de cosas?, preguntó, medio aturdido. Diego asintió lentamente, con los ojos ensombrecidos y sombríos. No siempre las veo, pero cuando entré en tu piso, la vi. Ha estado ahí todo el tiempo. Se me heló la sangre. ¿Por qué no dijiste nada antes?, espeté, furiosa. ¿Me estaba tomando el pelo o estaba tramando algo? No pude, carraspeó, con la voz apagada. Me estaba mirando fijamente. Si hubiera hablado, me habría hechizado. Está rebosante de rabia. ¿Dónde demonios la has visto? Tengo que saberlo. Estaba colgando del suelo junto a la puerta principal, dijo. Supongo que ahí es donde lo hizo. En ese momento, todo encajó en su sitio. La vibración de la tela de araña, ese roce constante contra mi cara. No era una telaraña, era su pelo. Había estado caminando a través de su pelo cada vez que entraba. Había un perchero en la parte trasera de la primera puerta interior, justo al entrar, que prácticamente se caía de la pared. Ahora sabía por qué. La verdad me golpeó como una marea fría y sentí que se me iba el color de la cara. ¿Por qué me has soltado esto ahora?, grité, con el pánico subiéndome por la garganta. Vosotros os largáis y yo me quedo aquí sola. Pero antes de que pudieran responder, el taxi se detuvo. Pablo esbozó una sonrisa de lástima. Buena suerte con eso, dijo, como si todo fuera una broma. Diego levantó una mano en un débil gesto de disculpa. Mis disculpas, murmuró, y ambos subieron al coche y se marcharon, dejándome tirada con la cabeza acelerada. No me anduve con rodeos. Cogí mis cosas básicas y me fui corriendo a un cibercafé 24 horas cercano, donde pasé la noche. A partir de ese momento, no pude soportar volver a dormir en ese piso. Empecé a buscar un nuevo lugar de inmediato, saltando entre los pisos de Pablo y Diego y cafeterías al azar, hasta que encontré otro sitio. Cuando por fin llegó el día de la mudanza, el 10 de abril de 2023, mis compañeros se pusieron manos a la obra para hacer las maletas y abandonar aquel maldito agujero para siempre. No me importaba lo barato que hubiera sido. No volvería a poner los pies en él. Han pasado los años y hace unos meses, alrededor de enero de 2025, tuve un sobresalto. Tenía que hacer unos recados en Valparaíso, así que, por curiosidad, me pasé por aquel viejo piso preguntándome si alguien lo habría ocupado. El edificio seguía allí, tan deteriorado como siempre, pero vi un paraguas apoyado en la puerta. Alguien se había instalado allí. Me pregunto si sentirán el tacto de las telarañas o si la habrán visto. Pero supongo que ese ya no es mi dolor de cabeza, ¿verdad? Un día, de la nada, solo he tenido un encuentro que me haya sacudido de verdad. Supongo que algunas personas han acumulado más historias espeluznantes que yo, y no sé si eso las convierte en gafadas o me salva. Esto sucedió cuando empecé a vivir sola en Córdoba, Argentina. Era la primera vez que me desvinculaba de mi familia. Mudarme era como un subidón, tener mi propio piso que reclamar. Alquilé un piso y justo enfrente de mi edificio había una gran plaza pública.
Durante el día, bullía de niños y padres jugando en los toboganes o paseando por las zonas verdes y frondosas. Me pareció un lugar acogedor para que las familias se mezclaran. Una noche, al principio de mi estancia allí, el 10 de mayo de 2023, me quedé perplejo. No sabía cómo matar la tarde. Al final, decidí acercarme al videoclub local para ver una película. Tenía el día siguiente libre, así que no me molestó que fuera más tarde de lo habitual. Creo que era medianoche cuando salí. La tienda permanecía abierta hasta las 3 de la madrugada, así que no me preocupaba ir y volver. Pero cuando llegué, la oferta era escasa. Era fin de semana, así que supuse que los títulos de moda ya estaban cogidos. No había nada que me llamara la atención, pero cogí algo ligeramente curioso y regresé. Las calles estaban silenciosas a esa hora, sobre todo en mi nuevo y tranquilo barrio. Había calma, el aire nocturno estaba quieto. Busqué en el bolsillo de la chaqueta mi paquete de cigarrillos y vi que me quedaba el último. Lo encendí y cambié de ruta. Me acercaba a mi edificio, pero di media vuelta. Los únicos garitos abiertos a esas horas eran los de la esquina, y sabía que había uno al otro lado de la plaza, frente a mi casa. Me adentré en la sombría plaza, con el DVD en la mano y el cigarro colgando de los labios. Solo 4 lámparas iluminaban el lugar, y, en una noche tan oscura como aquella, resultaba un poco tenebroso. Percibí leves crujidos y zumbidos, criaturas nocturnas, revolviéndose y el zumbido de los bichos y el balanceo de las ramas. Hice todo lo posible por ignorar los ruidos oscuros y concentrarme en mi misión, ir a la tienda y comprar tabaco. Pero entonces, un sonido tan agudo que me congeló a mitad de camino. La voz de un niño, procedente de la esquina derecha de la plaza. ¿Por qué hay un niño aquí a estas horas?, me pregunté. Entorné los ojos hacia el lugar de donde creía que procedía la voz, pero no pude ver a nadie. Estaba oscuro, claro, pero supuse que al menos vería una silueta. Nada. Me dio mucho miedo. Decidí que tenía que seguir adelante y abandonar la plaza, pero entonces pensé, si hay un niño aquí fuera en plena noche, ¿podría vivir conmigo mismo sin más? Una parte de mí se quejó de que podría haber sido algún bicho, imitando el aullido de un niño, pero lo dejé a un lado. En el fondo, sabía que daría vueltas en la cama toda la noche, si al menos no husmeaba. Así que me desvié del camino hacia la voz, adentrándome en la penumbra. Acabé en los columpios y, al acercarme, vi un ramillete de flores, notas escritas por niños y bocetos, un pequeño santuario desgarrador. Algún pobre niño debió de perder la vida allí mismo. Me quedé pensativa un rato, con la boca tensa en una mueca triste. Entonces ocurrió. El columpio empezó a crujir por sí solo. No me cabía en la cabeza. Mis piernas se convirtieron en plomo, clavadas en el sitio, observando algo irreal. El columpio se balanceaba suavemente, no de forma salvaje, sino estable, y sus cadenas oxidadas chirriaban con cada pasada. Juraría que volví a oír la voz de un niño, pero no pude distinguir las palabras. Era totalmente extraño e inquietante. Fui corriendo a la tienda de la esquina. Cogí los cigarrillos que tanto necesitaba y tomé el camino largo a casa, evitando por completo la plaza. Estaba tan conmocionado que me temblaban las manos al meter la llave en la cerradura. No sé si esto tiene algo que ver, pero cuando me desperté al día siguiente, había 2 huellas de manos embarradas en la puerta y un rastro de pisadas mugrientas que salían de la pared del vestíbulo, como si una criatura de pequeño tamaño hubiera llegado hasta mi casa. Me dio escalofríos, porque no pude evitar relacionarlo con la plaza. Fue demasiado. Me quedé en casa de mis padres 1 o 2 noches y empecé a buscar un piso nuevo.
Tal vez me estaba precipitando, pero sentí que algo me había llamado y me había seguido hasta casa. Sé que probablemente se trataba de un espíritu perdido que necesitaba ayuda, pero no quería saber nada de él, ni siquiera acercarme. Hay una ciudad en la que nunca has estado, aunque puede que hayas oído su nombre alguna vez. Tal vez pasaste por allí alguna vez, en un sueño o en el asiento trasero de un coche cuando eras niño, cuando los árboles de la carretera se confundían y las señales parecían cambiar de sitio cuando no mirabas. No aparece en la mayoría de los mapas, pero siempre ha estado ahí. La gente que vive allí lo llama Black Hollow, pero no preguntan por qué el sol se pone una hora antes algunas noches, o por qué las farolas zumban en un idioma que nadie habla. Saben, de esa manera sin palabras en que la gente sabe las cosas, que por ciertos caminos no se debe andar solo y que algunos edificios es mejor dejarlos abandonados, por muchas veces que se muden nuevos dueños. En el centro de la ciudad se alza una vieja iglesia, la de Santa Águeda, cuya aguja, más alta de lo debido, proyecta una sombra que se curva en la dirección equivocada al anochecer. No se ha utilizado para el culto desde hace generaciones, pero en las noches tranquilas, cuando el aire es denso y expectante, las campanas doblan, 4 lentas campanadas, siempre a las 3:17 de la madrugada. Nadie admite haberlas oído, nadie ha tocado nunca las cuerdas. Bajo la ciudad hay túneles. Algunos dicen que en su día fueron vías de escape, construidos durante la Guerra Civil, cuando el pueblo era refugio de desertores. Otros insisten en que nunca se construyeron, sino que solo se encontraron tramos de pasadizos de piedra más antiguos que los cimientos de arriba. A veces, en la oscuridad de la noche, hay movimiento abajo, un crujido como de hojas secas arrastradas por la piedra, aunque no hay viento. Las entradas permanecen selladas. Las cerraduras se oxidan en cuestión de horas, si se manipulan. Sin embargo, la vida continúa. Las tiendas abren, la gente trabaja. En la radio suenan canciones que nadie recuerda haber grabado. Llega el correo, aunque nadie recuerda haber visto al mensajero. Hay una ciudad en la que nunca has estado, pero te recuerda. Lily Morgan tenía 16 años cuando su padre volvió de entre los muertos. Ocurrió una tranquila tarde de octubre. Lily estaba en la mesa de la cocina, haciendo los deberes de cálculo, cuando llamaron a la puerta. 3 golpes fuertes, como solía hacer su padre. Su madre respondió, y el grito que siguió no fue de miedo, sino de alegría. ¡Robert! ¡Dios mío, Robert! Lily se quedó helada. Su padre había muerto hacía 14 meses en un accidente de coche. Lo habían enterrado, pero allí estaba él, de pie en la puerta, exactamente como ella lo recordaba. Lily, dijo, su voz cálida y familiar, he vuelto. Su madre estaba llorando, riendo, tirando de él hacia adentro. Pero Lily sintió que algo iba mal. Un dolor agudo le palpitaba detrás de los ojos cada vez que él estaba cerca. Aquella noche, Lily estaba despierta y su teléfono zumbaba con los mensajes de su mejor amiga, Maya. Maya, ¿has visto las noticias? Los muertos están volviendo por todas partes. Lo llaman el regreso. Lily contestó, mi padre ha vuelto hoy. Maya, OMG, eso es increíble. Pero no lo fue. Los dolores de cabeza empeoraron. Y a veces, cuando Lily miraba a su padre, veía algo más. Una figura oscura y cambiante bajo su piel. A la mañana siguiente, su madre estaba pálida y agotada, pero brillaba de felicidad. Su padre hacía tortitas, como solía hacer. ¿Cómo has vuelto?, preguntó Lily, con voz temblorosa. Amor, dijo él, sonriendo. La barrera entre los mundos se ha diluido. Encontré el camino de vuelta a ti. Pero Lily no le creyó. El dolor detrás de sus ojos se encendió, y por un momento, vio la verdad.
Una criatura sombría con zarcillos envolviendo a su madre y drenando su energía. En la escuela, Lily se fijó en otras personas cuyos seres queridos habían regresado. Parecían enfermos, agotados. El señor Rodríguez se desplomó en el pasillo. Maya envió un mensaje. Algo va mal con los regresos. Esa tarde, Lily se enfrentó a la cosa que fingía ser su padre. «Tú no eres él», gritó. «¿Qué eres?» El disfraz de la criatura parpadeó. «Soy Robert Morgan, sus recuerdos, su amor, pero más». Su madre lo defendió, ciega a la verdad. «Lily, detente, es tu padre». Pero Lily podía ver los zarcillos alimentándose de su madre, drenando su vida. Agarró una lámpara y amenazó a la criatura. «Pronto lo entenderás», dijo, con voz fría y antigua. Lily echó a correr. Fuera, su teléfono zumbaba con más advertencias. La gente se desplomaba, moría. Los regresos no eran milagros, eran algo más. Mientras huía, el dolor detrás de sus ojos se intensificó. Su visión cambió y vio el mundo tal y como era. Sombras que se movían bajo la superficie, alimentándose de los vivos. Los ojos de Lily se volvieron negros. Se estaba convirtiendo en una vidente, una de las pocas que podían ver la verdad. Los muertos no regresaban. Algo más estaba llegando. Eso es, amigos. El cuentacuentos de Hilo de Sombras Eternos se despide. Espero que se les pegue. ¿Dónde estás? ¿A qué hora te pega? Cuéntanoslo. Mantente inquietante, más en camino. Buenas noches. Y solo era el principio. Muchas gracias por escuchar. Son los 10. Del resplandor de Breakwater al crujido del swing. Todo real, todo nuestro, tallado de noches que no podemos sacudirnos. Las sombras se arrastraron por Chile, Argentina, Bolivia, agua, pabellones, picos, rieles, tiendas, pisos, plazas, lugares que llamamos hogar, cosas que aún sentimos. Espero que te atrapen como a mí. Esas manos, esos susurros, esos cabellos que no se desvanecen. ¿Tienes tus propias sombras? Escríbelas a continuación. ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu hora? Sub up. Golpear la campana si estás enganchado. Mantiene esto vivo. Mateo, de Shadow Weave. Vigila tus espaldas. Siempre hay algo cerca.